Es un verdadero honor, una verdadera bendición poder continuar esta serie de lecciones, hermanos, acerca de la autonomía. ¿Qué es la autonomía? Hasta esta tercera parte de esta noche creo que ya debería definirse bien la autonomía como un arreglo divino para cada iglesia local. Un arreglo divino, donde cada iglesia local puede ser suficiente por ella misma para realizar su propio trabajo en diferentes áreas a realizar sobre la tierra. En la primera lección, lunes por la tarde, miramos acerca de que la iglesia es suficiente, así como un automóvil tiene diferentes partes dentro para ser automóvil, se mueve por sí mismo, autonomía, por sí mismo, nomos, de leyes. Así de esa manera miramos que la iglesia del Señor en cada lugar, una iglesia local, es suficiente por ella misma, pues tiene a los ancianos para dirigir, cuidar sobre ellos, hacer decisiones, tener liderazgo. Tiene quien le dirige aparte de Cristo Jesús. En segundo lugar, el martes miramos acerca de cómo el Señor mira o capacitó a la iglesia local en su diseño de autonomía y su suficiencia. Dentro de la iglesia local también se reconoce, se juzga, se observa el trabajo de cada iglesia local. Así como la iglesia en Éfeso, has trabajado arduamente. Y de esa manera, hermano, miramos, por ejemplo, Romanos 16, a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. La palabra entre vosotros pone límite, así como los ancianos también. Ahora, en esta tercera parte, siguiendo con la lectura de la palabra de Dios, miraremos la tercera parte. Así es que la iglesia local es autónoma porque de una manera, hermanos, también ella, mirándolo de una manera simple, así como, por ejemplo, la familia. Miramos ayer cómo la familia es autónoma. Hay dos instituciones divinas, la iglesia y la familia. Cada familia, la misma, explicábamos platicando en el auto hoy, que la misma mandamiento de Dios para el esposo, de que cuide de la esposa, es para todos los matrimonios. Así que el mandamiento de la sujeción de la esposa, de una esposa de un hogar, es el mandamiento para todas las esposas de todos los hogares. Pero esto se lleva a cabo dentro del hogar, autónomamente. De ahí, hermanos, que, por ejemplo, una manera simple también, un país es autónomo. Un país es autónomo. Estados Unidos es autónomo, Rusia es autónomo, Brasil, México. La autonomía se puede de una manera simple también a través de un país que por sí mismo y sus propias leyes puede gobernarse por sí mismo, sin tener que involucrarse con otros países en el sentido de decisiones, relación, de esa manera. Así es que, hermanos, esta tercera lección podemos nosotros entender lo que es y cómo trabaja la autonomía de la iglesia local, acerca de que la iglesia local es capaz también, no solamente de dirigirse a través de sus ancianos, de trabajar por sí misma, y número 3, la iglesia local es capaz de solucionar sus divisiones por sí misma. Y aquí vamos a descubrir grandes cosas a través de la Biblia que han estado escritas por mucho tiempo, pero es necesario, hermanos, es necesario interpretarlas debidamente. En primer lugar, en la carta primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 10 y versículo 11, voy a usar solamente textos que hablan de divisiones y en referencia a ello, desde luego, a la iglesia local. Primeros Corintios, capítulo 10, verso 10 y versículo 11, que todos conocemos. En un ruego del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto les dice: ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Note bien el versículo. Ahora, hermanos, quiero explicar una cosa antes de explicar el mismo texto. Hay una idea muy equivocada sobre las divisiones en la iglesia, y que una vez más, ideas
de que provienen de textos mal interpretados, de ideas preconcebidas, de ideas, conceptos humanos que estorban a esta verdad y no logran mirarse todo el panorama de lo que es la autonomía. La idea equivocada respecto a las divisiones es la siguiente. Como explicaba el día de ayer por la noche, se cree claramente que la iglesia, que una sola iglesia del Señor, forman un solo cuerpo y que ese solo cuerpo está formado por muchas iglesias locales. Es decir, ¿verdad? Las iglesias locales que están sobre la tierra. Esta idea predomina, aunque usted no lo crea. Especialmente en iglesias que no hablan, no conocen, no explican nada acerca de la autonomía, precisamente porque este diseño estorba a eso. Así es que, hermanos, es una idea muy errónea, muy equivocada. La iglesia de Cristo universal está formada por congregaciones. Texto no hay, no puedo citar texto, no, porque no lo hay. Así que la visión de muchos es la siguiente, explico. En una ocasión, hace muchos años atrás, predicando en México, un buen hermano, y muy sincero por cierto, se acercó y me dijo: hermano Barrera, yo estoy muy preocupado. ¿Por qué? Porque me estaba visitando en aquella ocasión un hermano si no recuerdo, de Indiana. Y este hermano enseñaba que la iglesia de Cristo no debe tener clases bíblicas clases bíblicas, en otras palabras, jóvenes, niños. Y número 2, que va siempre acompañado, que la iglesia no debe usar varias copitas, una sola copa. Esa enseñanza, recuerde. Entonces este hermano, sincero de México, muy sencillo, él me dijo: hermano, estoy muy preocupado. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo ya está muy dividida, estoy muy preocupado. Le dije: no te entiendo. Dijo: sí, mira, hay iglesia liberal, hay iglesia una sola copa, hay iglesia instrumental, hay iglesia ultraliberal, acabo de oír, dijo él, e iglesia conservadora. Así es que la iglesia está muy dividida y eso es muy preocupante. Entonces entendí, el hermano no está entendiendo el concepto bíblico del Nuevo Testamento respecto a la autonomía de la iglesia local, o el concepto de lo que es la iglesia bajo el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el problema aquí, hermanos? Una vez más, el problema es conceptuar o tener la idea de que la iglesia se compone por congregaciones. Si fuese así, en realidad sí estaría dividida. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Lo que el texto dice exclusivamente es que las divisiones están entre individuos, entre miembros de una iglesia local. Eso es lo que el texto enseña. El texto no enseña que la iglesia está dividida o se compone por congregaciones. Note bien una vez más, 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Dice que no haya entre vosotros divisiones. Y una vez más, hermanos, en cada tema usted va a mirar esta palabra, entre vosotros. Ya miramos 2 temas. Ancianos, pastores, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 y 2, entre vosotros. Ruego a los pastores que están entre vosotros. El trabajo, reconozcáis los que trabajan entre vosotros. Límite. Ahora miramos las divisiones entre vosotros. ¿En dónde? En la iglesia en Corinto. Divisiones entre individuos. Y eso es lo que el texto exactamente enseña. Ahora, a continuación, hermanos, miramos el panorama amplio de lo que Pablo realmente está presentando en la carta 1 Corintios capítulo 1. El apóstol Pablo explica que en la iglesia en Corinto, en el puerto de Corinto, de la provincia de Acaya, en las orillas del mar Mediterráneo, frente a la iglesia de Éfeso, de Asia, ahí específicamente, geográficamente, en esta iglesia había 4 grandes divisiones. Y no es que estaban separados en grupos, escuche bien esto, física o literalmente, sino estaban separados en sus mentes. Las divisiones estaban en sus mentes. Y estas 4 divisiones eran 4 grupos que habían sido bautizados por diferentes evangelistas. En el versículo 12, Pablo especifica y dice el capítulo 1. Quiero decir, es decir, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas o Pedro, y finalmente yo de Cristo. Note bien, 4 grupos. 4 grupos. ¿Dónde estaban estos 4 grupos
de forma de pensar de miembros de la iglesia dentro de la iglesia en Corinto. 1 Corintios 1, 2, usando el contexto muy sencillo, hermanos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. Las divisiones estaban ahí entre ellos. ¿Es difícil de entender esto? No es difícil. Solo resta usar los contextos debidamente y entender de una forma práctica. Y cuando decía Corinto, ahí está Corinto. No es una iglesia irreal, es una iglesia, fue una iglesia geográficamente ahí. Así es que, hermanos, y dice el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entre vosotros. Ahora, déjenme mostrarles una prueba evidente de que el texto, versículo 10, no se está usando debidamente ni interpretando correctamente. He dicho, hermanos, y una y otra vez, y con todo respeto, y me duele decirlo, pero debo decirlo. Se habla mucho entre ministros acerca de hermenéutica, acerca del contexto, el contexto, pero a la mera hora no se usa. Y ese es el graves errores entre la hermandad. Una prueba evidente de que no se sabe usar bien el texto es esto. Observe esto, lo que dice el versículo 10. Que habléis una misma cosa. Note bien el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Cuándo y dónde escuchar ese texto? En algún púlpito. Muchas veces, ¿verdad? Pero ¿cómo se usa? De un hermano que dice, hermanos, hay que hablar todos una misma cosa, porque la doctrina es una. Y hay que hablar de acuerdo a la doctrina. Ahí está el mismo texto. Ahí está 1 Corintios 1:10. Hay que habléis todos una misma cosa. Y una misma cosa se refiere a la doctrina. ¿Sí? ¿Es verdad? Ahora vamos a usar el contexto a ver si realmente está hablando acerca de ello. Bueno, una misma cosa, usa el versículo 12, por ejemplo. Que habléis todos una misma cosa. ¿Por qué? Ellos estaban hablando, ¿qué estaban hablando ellos? Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros habléis. Uno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Use el contexto. ¿A qué conclusión llega? Que habléis todos una misma cosa. ¿Qué es la cosa que hablan? Un sentence en inglés, un enunciado que dice de pertenencia. Hey, ¿tú de quién eres? Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Eso es hablar una cosa. Hablen una sola cosa. ¿Están hablando qué? 4 cosas. Hermanos, ¿es sencillo esto entender? No, para usted no. Pero para muchos es muy difícil entender esto. Muy difícil. De ahí que, ¿cuál era la solución? Qué buena pregunta. ¿Cuál era la solución a estas 4 divisiones en la iglesia en Corinto? ¿Cuál era? Hermanos, muy sencillo, amigo oyente. Si los 3 grupos que no hablaban de hablar de pertenecer a Cristo Jesús, si el grupo de Pablo, porque algunos fueron bautizados por Pablo, otros fueron bautizados por Apolos y otros fueron bautizados por Cefas, si ellos 3 comprendiesen el punto del error, entonces los 3 grupos empezarían a hablar, a decir, no soy ni de Apolo, ni de Pedro, ni de Pablo, soy de Cristo. Corregimos, corrección. Ahí está la solución a la unidad. Yo soy de Cristo. Ahora, ¿qué argumentos Pablo pone para hacer entrar en razón la mente de estos grupos divididos en cuanto a pertenencia? Solamente porque Pablo me bautizó, yo digo Pablo es un apóstol y yo pertenezco a él. No. Y yo Apolos, porque Apolos se me bautizó y él predica muy bien. No. ¿Cuál es el argumento de Pablo a los corintios para que entren en razón y corrijan esas divisiones? 3 preguntas básicas. Primero, ¿acaso está dividido Cristo? Pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta? No, Cristo no está dividido. Número 2, ¿fue crucificado Pablo por ustedes? No. Cristo fue crucificado por todos. Y número 3, Marcos 16:16. El que creyere y fuera bautizado, Mateo 28, verso 19, y bautizaron en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿fueron bautizados en nombre de Pablo? No, en el nombre de Cristo. Levántate, bautízate y lava tus pecados. Entonces, estas 3 verdades entran en razón de que no hay razón para que ellos estén teniendo tal división en las mentes. Así es que, hermanos, y luego el verso 15 cierra con la idea para que ninguno diga que habléis todos una misma cosa.
para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Claro, había bautizado a Crispo y a Gallo, el apóstol Pablo, pero para que ninguno diga. Bueno, hasta aquí usted dice, hermano, es sencillo de comprender. Bueno, la idea central es que todos podían solucionar sus divisiones solamente con la sola idea de pensar, convencerse y luego de empezar a hablar, yo soy de Cristo, todos somos de Cristo. Y esa era la unidad que se podía lograr en la iglesia en Corinto, hablando dentro del contexto de la Biblia. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿qué cuando alguien dice, ¿ha escuchado esta frase alguna vez en sus tiempos de predicar, de tiempo de ser miembro de la iglesia? ¿Qué cuando alguien dice, pues la iglesia se dividió en tal lugar, o fulanito, manganito, dividió la iglesia en tal lugar? Yo lo he escuchado otra vez, los que hemos predicado ya más de algunas décadas, hemos oído más de una vez, pues fulanito dividió la iglesia en tal lugar. ¿Qué de eso? ¿La iglesia puede dividirse ya que tenemos el tema de divisiones? Buena pregunta. Vayamos a la palabra de Dios. En primer lugar, ni busque. La Biblia nunca habla de división singular en forma singular, sino en divisiones en forma plural. Guarde eso. ¿Por qué siempre estamos hablando, hermanos, amigo oyente, de que primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, si alguno hable de acuerdo a las palabras de Dios, ajustándonos a la palabra del Espíritu, decía Pablo, para que ninguno piense más allá de lo que está escrito? Y todos estamos citando, ¿sí o no? Pero la pregunta es, ¿por qué aquí, y en muchos casos, no somos estrictos en usar la palabra de Dios y hablar donde la Biblia habla? Entonces hagámoslo. Busque si la Biblia habla de división, concordancia, no la encuentra. Divisiones sí la encuentra. Aquí está, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. También en el capítulo 11, que vamos a mirar un poco más adelante. Solamente divisiones. Nunca habla. Segundo argumento bíblico. Hermano, no te viene, ahí está la evidencia, 1:10, divisiones. La segunda razón, cuando dice alguien dividió la iglesia en tal parte se dividió. Bueno, hermanos, note bien este segundo argumento de que la misma Biblia habla. Jesús rechazó la idea de que un reino puede existir dividido totalmente. Claro que Jesús rechazó esa idea. Note bien, Marcos capítulo 3, versos 20 al 26. Marcos 3, 20 al 26, se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. A cambio de eso, note bien lo que Jesús ha argumentado, verso 23. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Número 2, verso 25. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. ¿Note bien eso? Versículo 26. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Si Jesús no está argumentando esto, y si este argumento no tiene peso, la pregunta es, ¿dónde está el peso del argumento de Jesús? La verdad es, hermanos, que no existe tal cosa. Un reino no puede dividirse, de tal manera no va a existir. Si el reino de Satanás existe, porque está unido completamente. Si el reino de Cristo Jesús está unido, es porque existe totalmente. Y si se divide, simple y sencillamente, hermanos, no puede existir una división. No existe. No hay Biblia para eso. ¿Captó la idea? Número 1, no habla la Biblia nunca el término iglesia de división, solamente divisiones. Busca en todo el Nuevo Testamento. Y número 2, Jesús rechaza la idea de que si una iglesia, porque ese es el término. Ahora, paremos aquí. Regresemos a los versículos Marcos 3, 24, 25. ¿Reino está aplicado a la iglesia local?
¿Casa está aplicado a la iglesia local? Claro que sí. Quienes acudieron a la parte de ayer, miramos, hermanos, cómo la iglesia local está representada metafóricamente por una casa espiritual, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Y todos aquellos que quieren sacar el texto de contexto tienen problemas. Estoy pensando ahora cómo Timoteo se va a estar moviendo en toda la iglesia universal si él estaba, 1 Timoteo 1:3, en la iglesia local. ¿Me explico lo que digo? Tenemos problemas cuando malinterpretamos un texto. De ahí, hermanos, que estaba explicando que Jesús explica, no puede, no, es imposible. Es imposible. Así que, entonces alguien dice e insiste, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con algunos hermanos que salen de una iglesia local inconformes? Si la iglesia, por ejemplo, tenía 20, salieron 10, ¿qué pasa, hermano? ¿Cómo se ve en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Cuando hay divisiones, escuche bien esto, hay conformidades y pleitos entre una iglesia local. De hecho, las divisiones, escuche bien esto, las divisiones causan y originan que se hagan manifiestos los que realmente son aprobados. Es lo que dice 1 Corintios, capítulo 11, versículo 18 y 19. Pues en primer lugar, cuando reunir como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, otra vez, plural, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, que es la palabra división exactamente, para que se hagan manifiestos entre vosotros, entre ustedes, otra vez, la palabra entre está siempre, los que son aprobados. Los contextos del versículo 19 más adelante hablan acerca de qué cosa. Capítulo 11, ¿recuerda el versículo 23 y antes? Versículo 20, 21, 22. Unos tenían hambre, otros se embriagaban, otros ricos, otros pobres, y la cena la habían convertido en una comida ordinaria, etcétera, etcétera. Ese es el contexto, usado legítimamente. Pero en realidad las divisiones ponen de manifiesto realmente los que están aprobados. Cuando eso pasa, de tal manera, una vez más, las situaciones de divisiones ponen de manifiesto, hermanos. La iglesia nunca se divide, Cristo no está dividido, es el argumento de Pablo. Pone de manifiesto los que están aprobados. Ahora, note bien esto. Cuando Pablo dice, volviendo a 1 Corintios 1:13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Cuál es el peso del argumento que Pablo está poniendo aquí? Piensen eso detenidamente. Si ellos estaban divididos, escuchen bien esto, en 4 grupos, ¿cómo ellos les puede ayudar la frase o la pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? La respuesta obvia y retórica es, no está dividido. ¿Cómo les podía ayudar? Aquí está todo el peso, el argumento más fuerte. Escuche bien esto. De que si Cristo no está dividido, a la iglesia en Corinto en el capítulo 12, versículo 27 le dijo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Y luego lo estudiamos el día de ayer. De ahí que entonces el punto es que, ¿acaso está dividido Cristo? Ellos podían pensar, ¿Cristo está dividido? No. A la iglesia de Éfeso, el capítulo 4, se le dijo hasta que todos llegamos a la medida de un varón perfecto. ¿Está dividido Cristo? No. No está dividido. ¿Por qué si Cristo es la cabeza? ¿Por qué el cuerpo sí va a estar dividido en 4 fracciones? ¿Ve cómo chocó fuerte el argumento con los corintios? Y el argumento es que Cristo no está dividido, la iglesia no se puede dividir, un reino no se puede dividir. Simplemente, hermanos, lo que llegamos a comprender es que se hacen manifiestos los que son aprobados, y como dijera Juan, carta primera, capítulo 2, verso 19, 1 Juan 2:19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y muchas veces pasa eso, hermanos. Los hermanos fieles tienen que distinguirse, que defienden la doctrina tienen que distinguirse de los demás que están en el error. No pueden permanecer juntos. Pero la iglesia se divide, no. La iglesia sigue siendo la iglesia del Señor. Bueno, así que, hermanos, concluimos que la idea de unir congregaciones y no miembros viene de la idea de que la iglesia se forma de congregaciones. Esa es la idea.
Las divisiones están dentro de los miembros en una iglesia local. Nunca habla que la iglesia universal, que todo el grupo de los salvos se dividen, que las congregaciones se dividen. Nunca habla Nuevo Testamento. Así es que esa es la idea. Esa es la idea. El tema de la unidad fue dada a la iglesia en Corinto también, a la de Éfeso. Note bien que el apóstol Pablo, en Efesios también capítulo 4, versículo 1, versículo 2 y versículo 3, lo cual explicamos ayer, que esta fue una carta a la iglesia de Éfeso que estaba en Asia, cerca de la orilla del mar Mediterráneo. Y el apóstol Pablo le dijo en el versículo 2, que con toda humildad y mansedumbre se soporten con paciencia los unos con los otros. Verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una vez más, si olvidamos, hermanos, los contextos y la composición de los miembros de cada iglesia local, nos vamos a perder totalmente. Nos vamos a perder. Por ejemplo, ¿por qué dice, si el verso 3 habla de unidad, si el verso 2 habla de soportarse con paciencia unos a otros? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hay que soportarse? Eso nos lleva a comprender lo que dice el contexto del mismo Efesios capítulo 2, versos 13 y 14. ¿Qué cosa? Que la iglesia en Éfeso poseía miembros tanto judíos como gentiles. Acuérdense el capítulo 2, versículo 11. Los gentiles estaban lejos de la ciudadanía de Israel. Y luego el versículo 13 les dice, ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, note bien, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por eso es que dice, con toda humildad, dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Ese es el contexto usado correctamente. Y si va a hablar, hermanos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ellos, ahora, piensen esto, lo siguiente. Como dije ayer, si estos versículos están hablando de la iglesia universal y no a la iglesia en Éfeso local, la pregunta es, ¿en qué ayuda a la iglesia de Éfeso a recibir esta carta? Originalmente, ¿qué les ayudaba? Absolutamente nada. Cada texto, cada línea de cada carta de Pablo dirigida a una iglesia local hacía referencia a sus problemas, a sus costumbres, a sus luchas, a sus soluciones, etcétera, etcétera. Hermanos, eso es básico. Claro, si alguien, hermano o hermanita dice, hermano, ¿y entonces no es para nosotros? Claro que es para nosotros. Todas las situaciones de todas las iglesias locales, nosotros las pasamos y encontramos las soluciones, ¿verdad? De una manera simple. Y por eso, hermanos, estamos diciendo que hay que trazar la palabra de Dios de una manera correcta. De una manera correcta. Así es que, ¿cuál es la consecuencia? Voy a hacer una pregunta a esta altura de este sermón. ¿Cuál es la idea de una iglesia universal dividida? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la consecuencia? Cuando alguien dice, no, es que la iglesia está dividida y se compone por congregaciones, qué gran preocupación. ¿Cuál es la consecuencia, hermanos? Observe esto. La consecuencia es muy sencilla. Las confraternidades, he dicho, confraternidades es iglesias de Cristo reuniéndose en un área. Todas las demás iglesias locales reuniéndose en un lugar para hacer reuniones para adorar a Dios, tipo serie y dando comida, etcétera, etcétera. Guarderías y cuantas cosas, juegos para los jóvenes, todo eso. Reuniones de iglesia a nivel estatal, nacional hay en México. Reuniones de predicadores a nivel estado. Cuando servidores estaban los 90 predicando en México, pude tener contacto con uno o dos para hablar de estos temas y me di cuenta que ellos mensualmente se reunían a nivel estado de Tamaulipas. Y así como lo escuchan, literalmente tomaban un vasito desechable, cada predicador ponía un número dentro, la iglesia número 1, la 2, la 3, como 10, 15, y luego lo movían y el primero que sacaba decía, pues aquel 3, ¿quién es la iglesia 3? Pues fulanito, Juan Luján, ¿verdad? Entonces ellos mismos decidían, decían, bueno, ¿quién va a predicar ahí con Juan Luján? Ernesto, ok, tú vas a predicar ahí. Y ellos organizaron sus propias reuniones, hermanos. Yo soy testigo de eso. Esto no es correcto. ¿De dónde viene? De la idea de que la iglesia de Cristo está compuesta por congregaciones. También, no solamente eso,
hacer, imitar actividades con otras iglesias que hacen, por ejemplo, ya dije ayer, series juveniles, actividades sociales. ¿Por qué? Están preocupados porque la iglesia de Cristo esté unida. Oh, mucha armonía, hay mucha unidad, estamos bien unidos, ese es el concepto. Algunos predicadores y miembros buscan la unidad fuera de la iglesia local con otros, mucho, hermano, mucho. Dice, hay mucha unidad. La Biblia nunca habla de unidad fuera de la iglesia local. No habla es entre miembros una vez más. Así es que, hermanos, vamos a hacer una aplicación final simple y sencilla. Simple y sencilla a esta altura. La autonomía de la iglesia se puede apreciar por su capacidad de dirigirse por sí misma con un grupo de ancianos entre vosotros. Número 2, la iglesia es capaz de realizar su propio trabajo, porque el Señor juzga a la iglesia en Éfeso de su trabajo arduamente, de la iglesia de Sardis, de la iglesia de la Odisea, de cada iglesia local. Eso es lo que la Biblia enseña. Y deben reconocerse a los que trabajan entre vosotros, como María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. La palabra entre vosotros no es exclusiva de los ancianos. Tenemos que expandir y mirar el panorama completo. Así es que las divisiones, ¿dónde están? Entre vosotros, en la iglesia local. Así es que ¿quién es responsable de luchar por la unidad, de deshacer esas divisiones? La iglesia local. La iglesia local. Las divisiones se hablan dentro de una iglesia local, nunca entre congregaciones. Es lo que el texto divino dice. La unidad se exhorta a luchar, perseguirla dentro de una iglesia local, no fuera de la iglesia local. Y la Biblia habla de divisiones, nunca de división. Escuche bien esto, nunca de división, sino divisiones. Y una vez dentro de una iglesia local. Una iglesia no se puede dividir. Ahora piense con detenimiento. Si aceptamos la teoría que una iglesia se dividió, entonces vamos a encontrar lo que Jesús dijo en el libro de Marcos. Y si es así, que alguien conteste. Si entonces sí se puede dividir una iglesia local, la pregunta es, mientras esos dos grupos de 10 y 10 no se vuelvan a reunir, ¿dónde está la iglesia? Dice, pues una mitad está por la Pires Colony y la otra mitad está por la Cross Timber. La iglesia sigue dividida y dice, oye, ahí está la iglesia en 3743 colonias. No, ahí está la mitad de la iglesia. Este sería el argumento que tiene que aceptarse. Ahí está la mitad de la iglesia. Oye, ¿la otra dónde está? Pues creo que se fueron una milla al norte. ¿No es verdad, hermanos? Pero la Biblia nunca dice, no tenemos que meternos en esos problemas. Jesús dijo, un reino, una casa, no puede permanecer. Lo repitió 2, 3 veces. Así es que tenemos que hablar donde la Biblia habla. Así que por último, hermanos, amigo oyente, en esto consiste la autonomía. No se pierde el día de mañana, porque el día de mañana vamos a estudiar acerca de lo que se le llama, algunos le llaman disciplina. En la bíblicamente, textualmente dice apartamiento, apartarse. La iglesia local es capaz de apartar sus propios hermanos que pecan para intentar salvarlos. Lo que estudiaremos el día de mañana, Dios mediante. Es que no se pierda la siguiente lección. Mientras nos ponemos de pie para cantar un himno, hermanos, dale honra y gloria al Señor. Puestos de pie, por favor. Dios bendiga.